Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo Windows puede configurar por software RAID 1. Vamos a ver qué es esto, vamos a recordar un poquito qué es esto de RAID. ¿Os acordáis que podíamos tener varios discos y en esos discos gestionarlos o bien como si varias unidades fueran una sola, que sería el RAID 0 y el JBOD, es decir, yo tengo dos discos de 1 giga y puedo tener un volumen o unidad de 2 gigas. Bien, ¿qué diferencia hay entre los volúmenes seccionados y los volúmenes distribuidos? Si veis, en volúmenes seccionados hablo de RAID 0. ¿Por qué? Porque lo que hace el RAID 0 es que ese bloque que quiero guardar lo divido en dos y lo que hago es que la mitad va al primer disco y la otra mitad va al segundo disco, de forma que es mucho más eficaz o más rápida, hay mayor rendimiento a la hora de guardar la información. No tengo paridad, pero hay mayor rendimiento. Este RAID 0, si uno de los dos discos se estropea, pierdo toda la información. ¿De acuerdo? También, en el caso de Windows, se puede hacer volúmenes distribuidos. Los volúmenes distribuidos están pensados para que si yo tengo varios discos de distinto tamaño, pueda unir esos distintos discos para tener un volumen más grande, que para el usuario sea transparente que ha utilizado distintos discos, ¿vale? Esto se gestiona con lo que se llaman volúmenes distribuidos, que es JBOD. No es un RAID como tal, pero es una forma de gestionar discos a raíz de discos como si fuera un solo volumen. ¿De acuerdo? En el caso de los volúmenes distribuidos, yo puedo tener un disco de 10 gigas y un disco de 30. Y al final voy a tener un volumen de 40. Pero en el caso de RAID 0, si yo tengo un disco de 10, el otro disco tiene que ser también de 10, porque hemos quedado que la información se va a guardar simultáneamente en los dos discos. Entonces no pueden ser dos discos del mismo tamaño. Bien, ese es el caso de RAID 0 y el caso de JBOD. RAID 1 son los volúmenes reflejados, es decir, el espejo. Aquí lo que hacemos es paridad. Nosotros tenemos un disco y queremos que cada vez que se guarde información en el primer disco, se guarde una copia exacta en el segundo, de forma que si el primer disco se estropea, tengo el segundo que es una copia exacta. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con esto? Que si yo tengo un disco de 10 gigas y otro espejo de 10 gigas, mi unidad va a ser de 10 gigas. Porque el otro disco lo estoy dedicando únicamente a paridad. ¿Qué me da esto? No me da un rendimiento tan bueno como pueda tener los volúmenes seccionados, pero sí me da una gran seguridad. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir una máquina virtual de Windows 10 y ver cómo se gestiona concretamente el RAID 1. Muy bien, pues ahora estamos en nuestra máquina virtual de Windows 10 y lo que vamos a hacer es ir al administrador de discos. Entonces escribimos en la lupa, escribimos admin para que nos salga administración de equipos. Pinchamos aquí, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, y nos encontramos con esta consola. Buscamos administración de discos y vemos que he creado dos discos de 30 gigas. ¿Vale? Veis que hay dos discos de 30 gigas, yo ya los he iniciado. Si los habéis creado de nuevo, sabéis que tenéis que inicializarlos con MBR o GPT, lo que decidáis. Yo ahora mismo ya los tengo inicializados. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a crear un volumen reflejado, es decir, en vez de utilizar todo el disco, para yo tardar menos, voy a utilizar pequeñas particiones, que también lo puedo hacer. Entonces voy a crearme un nuevo volumen, ¿veis? He dado aquí donde aparece el espacio no asignado, que aparece en color negro, doy botón derecho, nuevo volumen reflejado. Veis que también puedo crear volúmenes simples, que sería una partición normal, que ya lo hemos visto, distribuidos, seccionados y reflejados, pero ahora queremos el reflejado. Muy bien, me sale un asistente y lo voy a crear de 1 giga. ¿Vale? Para que así no perder tanto tiempo. Entonces tengo 1 giga, ¿veis? Pero solo tengo un disco. Necesito un segundo disco para la paridad. Y ya por defecto me lo pone del mismo tamaño por lo que hemos hablado antes. Le doy a siguiente. Me dice que qué unidad le quiero asignar. La E me encanta.
Siguiente, y le digo si lo quiero formatear. Podría hacerlo sin formato. Nosotros le vamos a formatear por NTFS. Siguiente y finalizo. Me dice, ojo, vas a formatear. Como tú ahora mismo tienes el disco como disco básico, al utilizar volúmenes reflejados necesitas convertir tu disco en dinámico, como se ve en la teoría. Entonces le digo, claro, por supuesto, hazlo. ¿Qué sucede? Que si puede ser un disco en el que tienes un sistema operativo instalado, puede ser que tengas problemas, y es lo que te está avisando. Como nosotros va a ser una partición de datos, no tenemos problema. Muy bien, pues vemos que nos acaba de crear la unidad, el volumen reflejado que aparece en color rojo. Si vamos al explorador de Windows, nos vamos a encontrar que en mi equipo me aparece C, me aparece la carpeta que había creado compartida y me aparece E. Y fijaros, es solamente 1 giga, porque es 1 giga del disco 1 que se refleja en el disco 2. Muy bien, ahora podemos hacer el reflejo de esta forma, es decir, directamente yo quiero que un disco o que una partición sea RAID 1. Pero imaginaos que yo tengo un volumen simple, este le voy a hacer de 500. ¿Vale? Hago un volumen simple de 500, que lo voy a llamar F, perfecto, le doy formato y finalizo. Y en este volumen simple lo estoy utilizando, trabajo con él y decido que quiero que tenga paridad, que quiero hacer un RAID 1 con él. Bien, lo puedo hacer, ¿vale? Me pongo encima del volumen, botón derecho y pone agregar reflejo. En este momento me dice en qué disco quiero añadir el reflejo, le agrego reflejo y hace el proceso de crearse un RAID 1, como vemos aquí. ¿De acuerdo? En este caso sería el mismo sistema, o sea, sería un RAID 1 exactamente igual que el que hemos visto antes. Si nosotros vamos al explorador de Windows, nos vamos a encontrar que F es algo menos de 500 megas. Muy bien. Bien, vamos a ver qué operaciones podemos hacer. Vamos a crear, antes de nada, vamos a crear una carpeta dentro del volumen E. Vamos a meter datos. Hemos dicho que los datos se crearían tanto en unos, se copiarían unos y otros. Vamos a crear una carpeta en E que se llame hola. ¿De acuerdo? Y vamos a crear en F una carpeta que se llame adiós. ¿Vale? Esta información se graba tanto en el primer disco como en el segundo, porque hay paridad. Bien, ahora imaginemos que ya nos cansamos de tener RAID. Por lo que sea, nos interesa quitar el RAID. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción de quitar reflejo y de romper volumen reflejado. Muy bien. Si nosotros en este primer disco F lo que hacemos es quitar el reflejo, por ejemplo, en el disco 2, quitamos el reflejo del disco 2, me dice, ¿estás seguro que quieres quitar el reflejo? Fijaros lo que ocurre. ¿Qué ha sucedido? Me ha quitado el reflejo. Me da igual que lo hubiera hecho en este que en el anterior, porque a todos los casos es un RAID 1. Lo que hace quitar reflejo es que me elimina la partición redundante. Por eso me he preguntado que cuál era el reflejo que quería quitar. Si yo hubiera elegido el disco 1, habría eliminado esta partición y me habría dejado el volumen simple. Ahora, ¿qué pasa con nuestra carpeta que habíamos creado? Nuestra carpeta que habíamos creado sigue aquí. Si vamos a F, el usuario no ha notado nada, sigue teniendo F con su adiós. Y me da igual que yo hubiera elegido el disco 1 o el disco 2. Bien, vamos a probar qué pasa con la otra opción. Hemos dicho que está quitar reflejo y ahora tenemos la de romper volumen reflejado. Muy bien. En romper volumen reflejado me dice, ojo, que si rompes este volumen ya no va a ser tolerantes a errores, ¿vale? Y le decimos sí. ¿Qué hace el volumen reflejado? Lo que va a hacer el volumen reflejado es que me va a hacer dos particiones independientes, ¿vale? Estoy creando dos volúmenes independientes. A partir de este momento ya lo que yo escriba en E no se copia en el otro. Simplemente son tres volúmenes. Pero ¿qué ha pasado con esa carpeta que tenía en E que se llamaba hola?
Si nosotros ahora vamos a nuestro equipo, en E sigue existiendo la carpeta hola y en G sigue existiendo la carpeta hola. Es decir, cuando yo rompo volumen reflejado, lo que hago es dejar de ejecutar el write, pero sigo manteniendo la información. Y todo lo que tenía hasta ese momento en los dos discos lo mantengo, ¿vale? Y quitar reflejo lo que hace es que directamente me elimina la partición que yo quiera, el disco que yo quiera eliminar. ¿De acuerdo? Entonces espero que os haya quedado claro cómo funciona el RAID 1 y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.